en una carcajada ahí conjunta, ¿no? Y a veces se dieron cuenta que la risa es contagiosa, ¿no es cierto? Cuando alguien se empieza a reír, inevitablemente todos los que están alrededor empiezan también a sonreír poco a poco y después se desata ya un lío. Hay muchos videos en internet acerca de esto, ¿no? Y pruebas acerca de esto. A veces alguien que va en un autobús, en un colectivo, en un autobús, perdón si me salen algunas palabras, he cambiado el chip para predicar allá y ahora tengo que volver al original, ¿no es cierto? Videos así de gente que va en un colectivo, que va en el metro y empieza uno a reírse y se empieza a reír a carcajada con una risa así contagiosa y los demás empiezan a reírse y después le preguntan a los demás, ¿de qué te reís? No sé, nadie sabe de qué se está riendo, pero todos se están riendo, ¿no? Porque la risa es contagiosa y es buena para la salud y para nuestro bienestar. Amén. Así que toque al hermano que tiene al lado y dígale, tenés que reírte más, ¿no? Hay que reírse un poco más en la vida. Los cordobeses somos buenos para eso, porque nos tomamos las cosas con humor, ¿sí o no? Y saben que es parte, hay un tipo de risa que tiene que ver con esto, que descomprime a veces los problemas. Viste que a mí me pasa mucho con mi esposa, cuando a veces tenemos unos problemones tremendos o nos pasan una atrás de otra, ¿no? Y vos te preocupás y estás ahí, pero llega un momento donde te empezás a reír y decís, bueno, vamos a reírnos para no llorar, ¿no? Y es como que eso descomprime y eso nos hace bien a nuestra salud, nos hace bien también psicológicamente y te ayuda. Es increíble cómo la risa te ayuda a cargar otra vez pilas, a mirar las cosas de otra manera. Y muchas veces cuando las cosas van saliendo mal así y te viene esa explosión de risa diciendo esto, ¿no? Vamos a tomarnos esto con humor porque ya esto no da para más, resulta que es como un reinicio para nosotros y en muchas ocasiones es el momento en que después decir, bueno, vamos a ponernos las pilas, vamos a ver qué hacemos y vamos a salir adelante de esta situación. Amén, hermanos. Así que hay que reírse un poquito más. Amén. Mira, la risa afecta sistemas de nuestro organismo como el sistema respiratorio. Es más difícil respirar cuando uno se está riendo sin parar. Afecta nuestro sistema cardíaco también. Puede provocar reacciones físicas como enrojecimiento del rostro y hasta lagrimeo incluso, ¿no? Cuando ya entras en un estado de carcajado, de risa, donde empezás a llorar, ¿no? Y uno llora ya de risa. Mi madre es muy buena para eso, ¿no? Mi mamá cuando empieza a reírse, ¿no? Enseguida, ¿no? En 2 carcajadas ya está llorando totalmente. Así que afecta nuestro organismo. La risa también permite la liberación de energía emocional en nosotros, disminuye el estrés y también disminuye el dolor. Así que cuando te golpees, cuando te golpee el dedo chiquito, ¿no? Con la pata de la mesa o la pata de la cama, en vez de llorar, reíte, ¿no? ¿No? ¿Te ha pasado que a veces cuando alguien se cae o cuando vos mismo te caes o te das un golpe, si te da gracia, si te empezás a reír, ¿no? Es como que no sentís tanto el dolor, ¿no? Te empezás a reír, hay gente que se empieza a reír de los mismos nervios, ¿no? O de la misma vergüenza y sin querer eso lo que te está permitiendo es que no sientas tanto dolor, es como que se centra nuestro pensamiento en ese momento, en esa circunstancia graciosa y no nos duele tanto. Así que fíjate qué importante que es la risa. Mejora la salud física, facilita la interacción social con otros. Siempre que haya buen humor, será más fácil sociabilizar, ¿no? Relacionarte con otros. Amén, hermanos. Una sonrisa puede abrir puertas, ¿sí o no? Amén.
Por eso acá necesitamos que los servidores, por ejemplo, los que están en la puerta, siempre estén con buen humor, siempre estén con una sonrisa en el rostro. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Amén los servidores. Acá nosotros los que recibimos a gente que quizá viene por primera vez a la iglesia, recibirlo así con gozo, con alegría, porque abre las puertas y te permite entablar o comenzar un diálogo, una relación. Hay una apertura cuando alguien está alegre, está contento y lo expresa en su rostro. Amén. Es increíble la cantidad de músculos que movemos, que se ejercitan cuando nosotros nos reímos. Así que nos sirve para ejercitar los músculos de nuestra cara, de nuestro rostro también. Amén. Incluso los músculos abdominales, cuando la risa es ya a carcajadas, ¿no? Cuando pasas mucho tiempo así, riéndote por algo, te empieza a doler ya los músculos de la panza. ¿No es cierto, hermanos? ¿Sí o no? Músculos que, por cierto, yo he perdido mucho en estos días, ¿no? Y he ganado kilos porque no había forma, hermanos, de despreciar o de esquivar, ¿no? Tantas comidas. Hemos tenido con mi esposa desayuno, almuerzo y cena todos los días, ¿no? Y normalmente acá en casa manejamos la situación, con unos mates zafamos, ¿no? Y pasa. Pero cuando hay compromisos así, hemos comido de todo. Así que se nota, hermano, no lo nota, no hace falta que lo diga, ¿no? ¿Verdad? Así que existen diferentes tipos de risa. Mira qué curioso. La risa genuina es la espontánea que sale en un momento cuando algo te da gracia. Existe la risa simulada, ¿no? ¿Cómo sería una risa simulada? ¿Saben cuando alguien te cuenta un chiste que no te da gracia? Pero tenés el compromiso, ¿no? de reírte, ¿no? Es uno, ahí se fuerza uno para reírse, ¿no? Bueno, es risa, al fin. Mejor reírse así que no reírse, ¿no? Y que el otro quede completamente cortado. Existe la risa social, es la que tiene que ver ahí con algún momento de estar saludando a la gente, o cuando hay un grupo, normalmente en los abrazos. Ahora, cuando nos hemos dado abrazos, ha habido sonrisa, ha habido risa dentro de la oración también, porque es un tipo de risa. La risa inducida por sustancias también. Esto que estoy leyendo psicológicamente está comprobado, ¿verdad? Que existen este tipo de risa. Esa risa inducida por sustancias te aconsejo que no la experimentes. Amén. Seguro que alguno la ha experimentado en otro tiempo, ¿no? Cuando te pasabas de copas y ya te venía la risa floja o fácil. Hay risas que son patológicas, que tienen que ver con enfermedades, a veces en la mente o psiquiátricas, que son explosiones de risas, pero por nada, y eso ya es cuando hay un problema psicológico o algún problema psiquiátrico. Existe la risa provocada por cosquillas, ¿verdad? Nadie habla, nadie dice nada, pero si te hacen cosquillas, sobre todo cuando uno es más chico, no soportás, ¿no? las cosquillas y te viene esa risa. Existe también la risa denigrante, que es la risa burlona, cuando alguien se ríe o hace burla a otro. Es una risa más forzada, pero que hace daño a los demás. Y después, por último, los psicólogos dicen que existe la risa nerviosa, le denominan ellos. La risa nerviosa es una risa que es espontánea, sale de nosotros, brota de nosotros, no la podemos controlar, pero tiene que ver con una situación que nosotros no esperamos, ¿no? Y nos pone nervioso o nos pone incómodo, ¿no? ¿Te has reído alguna vez así? Cuando algo te sorprende o no sabes qué hacer, o alguien dice algo que no te lo esperabas y uno hace, ¿no? te explota la risa, y es por el momento de
de eso, de pasar un poquito de nervio en ese momento o de no saber cómo reaccionar, entonces te reís. Muy bien, dicho todo esto acerca de la risa, quiero que vayamos a la palabra y que podamos leer un momento donde hubieron varias risas acá, y yo quiero que las podamos leer y que podamos aprender algo de esta historia. Amén, hermanos. Vamos ahí a Génesis capítulo 17, versículo 15, y vamos a leer hasta el versículo 19. Génesis 17, versículo 15. Y vamos a leer hasta el 19. El contexto acá de este pasaje, hermanos queridos, es el momento en el que Abraham, el patriarca, está recibiendo palabras del Señor. Él ya había obedecido a Dios, él ya se había salido de su tierra, de su parentela, con toda su familia, con su esposa, y ahora se encontraba ya en la tierra de Canaán, aunque estaba allí todavía como forastero, estaba allí como un nómada, y Dios empezó a hablarle acerca de que Él le iba a dar una gran descendencia, que le iba a dar hijos. Resulta que Sara, la esposa de Abraham, era estéril, ¿no? Conocemos la historia. No podían tener hijos, pero el Señor le empieza a hablar acerca de esto. Vemos en el capítulo 15, el Señor le promete que le va a dar una gran descendencia y que naciones iban a salir de sus lomos, y que reyes iban a salir también o iban a surgir de su descendencia. Ahora el Señor le habla acá a Abraham en el capítulo 17 y le habla también acerca del pacto, que era la circuncisión, que después los judíos tienen por costumbre llevarla a cabo en todos los niños, y que esa iba a ser la señal del pacto entre Dios y Abraham, y que los hebreos iban a ser su pueblo y que él iba a ser su Dios. En medio de toda esta palabra que el Señor le está dando, Abraham le habla acerca de su descendencia. Y dice así el versículo 15, si están conmigo ahí, hermanos, lo leemos. Entonces Dios le dijo a Abraham: con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. Así que Dios le cambió el nombre. Amén. Primero se lo cambió a Abraham, el Señor. Eso lo encontramos en los primeros versículos de este mismo capítulo. El Señor le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Y ahora vamos a ver un poquito el significado de esos nombres y cuál es el sentido que Dios le dio a estos cambios de nombre. Pero acá le habla de su esposa, porque el problema estaba en Sara, estaba en su esposa, que era estéril, que no podía tener hijos. Con respecto a Sara y tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora le llamarás Sara, y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser madre de muchas naciones. Madre de muchas naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, y fíjate lo que dice acá. Abraham se postró. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Cuando Dios le habló, hermanos, a Abraham, él tenía 99 años. Pero el Señor le dice que va a tener un hijo, se tiene que pasar los 9 meses, tiene que pasar el año. Y Abraham empieza, cuando se postra delante de Dios y cuando está escuchando esta palabra, empieza a hacer números, empieza a echar cuentas, ¿no es cierto? Empieza a hacer cálculos, y él dice:
¿cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. Y después pensó en Sara, ¿no? Primero pensó en él, que iba a tener, o que estaba cerquita ya de los 100 años, y después pensó en su esposa, que Sara tenía. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Sara tenía casi 10 años menos que Abraham, ¿no? Y entonces él empezó a hacer sus propios cálculos, escucha la palabra de Dios, se humilla delante del Señor, se postra delante de Dios, le llega la palabra, pero choca la palabra de Dios con su razonamiento, con su lógica, ¿no? Y fíjate que acá lo que le sale a Abraham, al patriarca, lo que le surge a él es una risa, ¿sí o no? ¿Lo dice así la palabra? Pero se rió por dentro. Parece que no la quiso exteriorizar demasiado, ¿no? ¿Alguna vez te has reído por dentro? ¿Alguna vez algo te ha causado gracia, pero estás en un lugar donde hay que tener respeto, donde hay que guardar la forma y uno no sabes qué hacer, no sabes qué hacer con la risa, ¿no? Y te la tragás, ¿no? Y estás ahí, ¿no? Y tratando de controlarte. Bueno, Abraham en ese momento se sintió así. Y más lo pensaba, creo yo, y más risa le venía, ¿no? Está bien con todo lo que Dios está diciendo, pero resulta que yo voy a cumplir 100 años y Sara tiene 90 años. ¿Cómo va a ser esto posible? Amén. Así que diga conmigo, la risa de Abraham. Se rió de Dios. Mire qué tremendo, ¿no? El patriarca, el padre de la nación hebrea y también, de acuerdo a la palabra, nuestro padre Abraham, ¿no? En Cristo Jesús nosotros somos también hijos de Abraham, somos el Israel espiritual de Dios. Por lo tanto, las promesas al patriarca Abraham en Cristo Jesús son para nosotros también. ¿Cuántos me dicen amén? Así que de alguna manera también Él es nuestro Padre, ¿sí o no? Lo cantábamos de pequeñito, ¿no? Que el padre Abraham tenía muchos hijos, ¿no? Yo soy uno. No lo cantábamos así, porque algunos me están mirando cuando está diciendo, no está diciendo algo bíblico, ¿no es bíblico, hermano? ¿Sí o no? Lo hemos cantado. Y yo soy uno, y tú también, ¿no? Y todos alabamos al Señor, ¿no es cierto? Amén, hermanos. Ahora, es curioso que Abraham se rió de Dios y su risa fue una risa de incredulidad. El padre de la fe se rió de Dios para adentro, o sea, trató de esconder su risa, que era una risa un poco sarcástica, un poco burlona, porque él le creía a Dios, pero en este asunto parece que no terminaba de creerle. Amén, hermanos. No terminaban de darle los números a él. Es imposible que esto pueda suceder. Capaz que Dios pueda hacer muchas otras cosas, pero con nosotros está difícil porque ya estamos viejos. Yo con 100 años y Sara con 90. Amén. Así que la risa de Abraham fue una risa de incredulidad. ¿Puede decirlo conmigo? Risa de incredulidad. Él hizo cálculo de edades y no le cerraron los números. ¿Alguna vez, te pregunto, hermano querido, hermana querida, alguna vez no te han cerrado los números? Les pregunto, ¿ah? Capaz que alguno diga, pastor, ahora mismo estoy en ese punto, ¿no? No me cierra. ¿Alguna vez no te han cerrado los números? ¿Alguna vez has hecho cálculos y no por ningún lado el resultado es bueno, es correcto, es suficiente? Amén. En muchas ocasiones, cuando Dios me ha hablado, cuando Dios me ha mostrado algo, cuando el Señor me ha instruido en algo que tengo que hacer, he hecho cálculos humanos. Los tenemos que hacer porque es necesario contar, hacer un presupuesto, no sé, contar cuánta gente tenemos, etcétera, etcétera, lo que sea que Dios te está pidiendo. Y en muchas ocasiones, de hecho, me animo a decir que en la mayoría de las veces que Dios nos da una palabra y suelta un desafío sobre nuestras vidas, humanamente va a ser imposible. Amén. Ahora en Dios todo es posible. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Eso es una verdad. Nada es imposible para Dios.
Ahora, Abraham hizo cálculos y no le cerraron los números. Quiero decirte algo, hermano querido, y te lo digo en fe, y te lo digo de parte del Espíritu Santo. Los números de Dios no son los nuestros. Los números de Dios no son los nuestros. Amén. Así como la palabra dice, los caminos del Señor no son como nuestros caminos, son mucho más elevados. El propósito de Dios es mucho más elevado. Me animo yo a decir que los números de Dios no son los nuestros. Y Dios puede sorprendernos como Él quiera. Amén, hermanos. Los cálculos del Señor no dan el resultado que nos da a nosotros. Para nosotros 2 más 2 es 4, 4 más 4 es 8, etcétera, etcétera. Y tenemos una matemática. Pero la matemática de Dios funciona de esa manera también, porque hay unas reglas, porque hay unas operaciones matemáticas. Ahora, para Dios, hermanos, que no hay nada imposible, Él puede saltarse o Él puede de alguna manera interferir y que incluso las matemáticas sean alteradas en momentos. Así como en muchas ocasiones las leyes mismas de la física han sido alteradas por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Por ejemplo, el Señor puede hacer que con 5 panes y 2 peces sean alimentados 20,000 personas. Humanamente eso es imposible, ¿verdad, hermanos? En nuestro cálculo, en nuestro razonamiento, eso es imposible. Amén. Ahora, en las manos del Señor y en las matemáticas de Dios no hay nada que sea demasiado difícil. Amén. Así que, ¿qué te parece si nosotros empezamos a entregarles nuestros números, nuestras cuentas a Dios para que Él haga, para que Él obre? Amén. En muchas ocasiones lo he hecho y he visto los milagros del Señor, cómo Dios ha multiplicado, cómo el Señor ha expandido, cómo el Señor ha obrado y ha suplido de donde menos nosotros esperábamos. Por ejemplo, sin ir más lejos, hermano, este viaje que nosotros hemos realizado a España ha sido un milagro del Señor. Y la verdad es que yo no me lo esperaba y no contaba con esto. Y si hubiésemos querido hacerlo nosotros en nuestra fuerza, a nuestra manera o con nuestra economía, no hubiésemos podido. Sin embargo, Dios trajo la provisión y sobrenaturalmente el Señor nos ha bendecido. Hemos ido, hemos vuelto, hemos vivido, hemos sido bendecidos y no hemos puesto un peso, hermano. Ha sido un mimo de Dios, ha sido un regalo del Señor y el Señor incluso nos ha bendecido con abundancia. Amén, hermanos. Son milagros que el Señor hace. Ahora, había un anhelo también en el corazón, había un deseo en el corazón, sobre todo en el corazón de mi esposa, de ver a la familia. Hacía 3 años que ella no veía a su mamá, a su papá, y hemos podido pasar 3 semanas, sobre todo ella, pues yo estuve mucho con las iglesias, pero estuve con mi suegra también, hermano. Pasé ahí tiempito con mi suegra. Han sido 3 semanas que han sido como 3 años para mí. Estábamos en la misma casa, desayunábamos juntos. Era muy curioso porque iba a cenar con alguien y cuando llegaba mi suegra tenía cena también. Por eso, hermano, es que hemos venido, porque comíamos afuera y volvíamos y había también. Ya nos sentábamos otra vez a charlar y a picar algo, ¿no? Así que el Señor nos ha bendecido. Y yo pensaba en esto y digo, Señor, hemos podido traer algunas cositas, este micro con el que estoy hablando, por ejemplo, el Señor nos ha bendecido para la iglesia, hemos podido comprar algunas cositas para la casa también, algunas luces que ya las vamos a poner acá. El Señor nos ha bendecido a nosotros, ha bendecido a la iglesia también. Amén, hermanos. Y Dios ha provisto inesperadamente de donde menos nosotros nos imaginábamos. Y quiero animarte y quiero que podamos romper nosotros con ese pensamiento lógico, humano, tan terrenal, con el que a veces nosotros nos movemos y con el que a veces nosotros trabajamos diariamente. Gloria a Dios, porque el mismo Señor Jesús nos enseñó a hacer cuentas y a planificar las cosas
Pero no dejemos, hermanos, que la lógica y que nuestro razonamiento apague la fe y nuestra confianza en el Señor. Amén, hermanos. Eso es muy normal en la vida de los hombres. Ya le pasó a Abraham, el padre de la fe, le creyó a Dios para un montón de cosas, pero en este momento se rió del Señor. Amén. Muy bien, vamos un poquito más adelante. Dios no ve las edades como nosotros las vemos. Repito, Dios no ve las edades como nosotros las vemos. Es demasiado joven o es demasiado mayor. Abraham se veía demasiado mayor y veía a su esposa también demasiado anciana ya. Ahora, para Dios, hermanos, un día es como 1000 años, ¿no? 1000 años es como un día. Él no está en el tiempo está en Él. Amén. Capaz que haya alguien acá que dice, no, a mí, pastor, ya se me pasó el arroz, a mí yo ya estoy avanzado en edad. Hay palabras que Dios te ha dado. Saben ustedes que Dios le habló en el capítulo 15, cuando Dios le habla a Abraham, la primera vez que le dice que va a tener descendencia, desde ahí hasta este capítulo 17 y 18 habían pasado 25 años. O sea, la espera había sido larga. No es fácil esperar 25 años. Y por eso también quizás esta risa incrédula de Abraham. En muchas ocasiones pasa en nuestra vida, hermanos. Pasa el tiempo y hemos recibido palabras del Señor y Dios nos ha hablado a lo mejor de ministerio, Dios nos ha hablado de algo que Él iba a hacer y hay un momento donde quizás la incredulidad se apodera de nosotros. ¿Verdad, hermanos? Y después cuando Dios nos vuelve a hablar o cuando Dios nos recuerda esas palabras o cuando de alguna manera el Señor quiere cumplir el milagro y lo quiere llevar a cabo, Dios te vuelve a hablar, te vuelve a mover. Y en muchas ocasiones nosotros ya hemos perdido esa fe del principio y nos reímos de Dios, de alguna manera, o a veces del profeta que está hablando. Me ha pasado en varias ocasiones de orar por alguien y sentir que esa persona no lo está creyendo y se está riendo, no solo de Dios, sino también de mí, como diciendo, bueno, vamos a dejarlo al pastor que ore. Total, igual no va a pasar, igual esto ya ha pasado mucho tiempo. En el nombre de Jesús, esa incredulidad tiene que ser rota en esta noche. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Así que no te veas demasiado grande. No, ya estamos mayores para esto. Dios nos habló de pastorado, Dios nos habló de ministro, no sé, lo que sea que Dios te haya hablado, de emprender algo, de estudiar, de lo que sea. Pero ya es demasiado tarde, ha pasado mucho tiempo. En el nombre de Jesús, rompamos con esa mentalidad, porque Dios lo puede hacer sin importar la edad. Amén. Hubieron niños que subieron a tronos en Israel y fueron buenos reyes de Israel. Amén. Con 8 años, con 16 años, cualquiera hubiese dicho es un muchachito, es un joven. Dios escoge a David, por ejemplo, un adolescente. Nadie, ni su padre, daba 2 pesos por él y Dios lo escogió, ¿verdad, hermanos? Sin importar la edad. En el nombre de Jesús, hay ancianos en esta casa que todavía van a ser usados por Dios poderosamente. ¿Cuántos me dicen amén? Hay niños en esta casa que van a ser usados poderosamente. Amén. Y Dios lo va a hacer en medio de nosotros, porque Dios está mirando el corazón, incluso en esas dificultades o en esa imposibilidad, el Señor se glorifica siempre. Amén. Así que, hermanos, miren, Dios le cambió el nombre a Abraham y Dios le cambió el nombre a Sara también. Sarai pasó a ser Sara y Abraham pasó a ser Abraham en este capítulo. Es muy curioso porque el nombre Abraham sin H significa padre exaltado o gran padre, ¿no? Eso significa. Ahora, el nombre Abraham, que ya es un término hebreo, y aquí está lo curioso, porque Abraham y Sarai salieron de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es una tierra babilónica, una tierra pagana.
idólatra. Y el Señor los saca de ahí, a esta familia, a este matrimonio. Entonces, el nombre Abraham es un nombre caldeo. Y el nombre Sarai también se pronunciaba de esa manera en Ur de los caldeos. Ahora el Señor los lleva a una tierra, la tierra de Canaán. Dios le promete que esa va a ser la tierra de la nación de Israel. Todas las promesas que el Señor le hace. Ellos salen de su tierra y de su parentela. Y al cabo de los años el Señor les cambia el nombre. Y ahora Sarai es Sara, que en hebreo se pronuncia de esa manera. Y Abraham ahora es Abraham, el término pronunciado en hebreo. Y aunque el significado es muy similar, porque Abraham significa padre exaltado, gran padre, y Abraham significa padre de multitudes, que es lo que Dios iba a hacer con este hombre, y Sarai significa princesa, y Sara también significa princesa. Aunque el significado era el mismo, ellos ya no eran los mismos. Amén. Y acá hay un principio poderoso, hermano querido. Porque aunque vos te llames igual, vos ya no sos el mismo. Hay un antes y un después de Cristo en nuestras vidas. Amén, hermanos. Hubo un antes y un después en la vida de Abraham cuando él obedece a Dios y le cree acá al Señor. Cuando el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y él da el paso y su esposa lo sigue, ¿verdad? Y aunque él acá es la misma persona, miren, hermanos, yo soy Marcos y siempre he sido Marcos. Desde que nací soy Marcos. Pero te puedo asegurar que no soy el mismo Marco hoy que el de aquel tiempo. Amén. Porque hay una obra que el Señor ha hecho en mi vida. Amén. Vos sos Walter, pero no sos el mismo Walter de antes de Cristo. Amén. Somos la misma persona, hermanos queridos, pero no somos la misma persona. ¿Cuántos me dicen amén? Abraham, claro, era el mismo, pero para Dios ya no era el mismo. Había un propósito de Dios en su vida. Hubo obediencia de él. Y aunque en este momento, en esta situación específica del nacimiento de su hijo, él se sentía con incredulidad. Acá creo que la fe de Abraham en este momento estaba un poquito, si lo ponemos en términos de medicina o en términos médicos, estaba un poquito enferma la fe, ¿no? La fe de Abraham estaba delicada de salud, porque había pasado mucho tiempo y también porque lo habían intentado en infinidad de oportunidades con Sara poder concebir y tener un hijo. Yo quiero decirles, hermanos queridos, que aunque nosotros somos los mismos, vos sos el mismo Carlos, la misma Vilma, ¿no? De hace un montón de años. Pero aunque uno todavía carga con el nombre que nos pusieron nuestros padres, para Dios ya no somos los mismos. Amén. Y Dios va a hacer de nosotros lo que Él quiera hacer. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. El mismo Juan, pero no es el mismo Juan. El mismo Roberto, que tu padre te llama, o tu hermano, o tu familia, o tus vecinos. Este es Robertito, es Roberto. Pero para Dios ya no sos el mismo. Amén. Y eso es lo que Dios le está diciendo acá a Abraham y a Sara. El significado del nombre era parecido, pero Él le cambia porque ahora sus nombres eran hebreos. Ya no pertenecían a la vieja vida. Amén. Nosotros hoy, yo soy Marcos, pero antes estaba en el mundo y ahora estoy en Cristo. Amén. Vos sos Damari, antes estaba en el mundo, ahora estás en Cristo. Y así cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Y hay un propósito que Dios puede desarrollar y hay unos milagros que pueden ocurrir ahora porque ya estamos en otro lugar. Estamos posicionados en Cristo Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor porque esa es la base de todo lo que Dios puede hacer con nosotros. Amén. Ahora miren, avancemos un poquito más, hermanos. Quiero que veamos acá. Hemos visto la risa de Abraham. Quiero que veamos la risa de Sara. Y la encontramos en el capítulo 18. Capítulo 18.
en este capítulo, en el número 18, ocurre acá algo poderoso. Dios se le aparece a Abraham en una figura humana. Dice, si leemos el principio del capítulo, así lo comprendemos mejor, acompáñenme ahí, capítulo 18, versículo 1, dice así: el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día, o sea, al mediodía. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Hermanos, ¿qué pasó acá? Esto fue lo que se denomina bíblicamente una teofanía, una aparición de Dios en forma humana. Y Dios se le apareció, dice el versículo 1 que hemos leído, el Señor se le apareció otra vez a Abraham, y se cree que Dios visitó a Abraham junto con 2 ángeles, porque eran 3 los que se le aparecieron. Amén. El propósito principal del Señor era ir a Sodoma y a Gomorra, porque eran las ciudades que iban a ser destruidas en ese momento por causa de su pecado. Pero antes pasa por la casa de Abraham y le van a dar una palabra. Dice así, hermanos, leamos juntos. Versículo 9. Abraham se postra en tierra, Abraham los recibe, Abraham les prepara ahí una comida y les está sirviendo. Y mientras les está sirviendo, el verso 9, el Señor le dice: ¿dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes. Y Abraham respondió: está dentro de la carpa. Entonces uno de ellos dijo: yo volveré a verte dentro de 1 año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma. Ay, la misma situación, ¿verdad? Que Abraham se rió para sus adentros, ¿no? La misma risa nerviosa, la misma risa espontánea, aunque nerviosa, espontánea en un momento, pero cuando escucha la palabra de Dios, se ríe también Sara del Señor. Se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi Señor, mi esposo, también es muy viejo. Fíjense la pregunta que ella hace, ¿no? Fíjense, el razonamiento de Sara es distinto al de Abraham, ¿no? ¿Qué fue lo que razonó Abraham? ¿En qué fue lo que pensó Abraham cuando recibe la palabra de Dios? Pensó en la edad de él y en la edad de su esposa. Yo voy a tener 100 y mi esposa. Hizo cálculo, ¿no? Los hombres somos más calculadores, ¿verdad? ¿Sí o no? Somos un poquito más cuadrados, enseguida hacemos números. Sin embargo, Sara tuvo en cuenta algunas otras cuestiones. Pensó en ella, que ya era una mujer mayor, pero echó cuenta de que ya ni siquiera ella tenía placer ya, ni siquiera, hermanos, ni siquiera tenía ganas ya, ¿no? Ni de tener hijos, ni de estar con Abraham. Habían pasado los años y ya había perdido incluso el deseo. ¿Saben qué creo, hermanos? Que la risa de Sara fue muy distinta, aunque físicamente o la expresión fue muy parecida, porque se rieron para adentro en una señal de respeto, ¿no? No quisieron hacer burla a la palabra de Dios, pero se rieron para sus... La risa de Sara fue distinta a la de Abraham, porque fue una risa de resignación, creo yo. ¿Saben cuando uno ya hay algo que ya te cansaste de intentarlo?
Cuando hay algo que ya te cansaste de esperarlo, cuando hay algo que ya probaste de una y mil maneras y no has podido conseguir un buen resultado, lo que viene a nuestras vidas es resignación. Amén. ¿Saben qué es la resignación? Mira, la resignación es la aceptación pasiva de un revés o un problema de la vida. Generalmente cuando algo es inevitable o cuando la persona se ha cansado de luchar contra la situación. Sara se había cansado ya con 90 años, ¿no?, de esperar y poder darle un hijo a Abraham, con todo lo que significaba en ese tiempo, que ya sabemos, hermano, que era para las mujeres era una deshonra en ese tiempo no tener hijos, y Sara había cargado con eso toda su vida, 9 décadas ya, y ahora viene el Señor y le dice que el año que viene va a tener un hijo, y le sale la risa de resignación, ¿no? Como diciendo, y piensa en el viejo Abraham, ¿no? Piensa en la edad de Abraham, pero también piensa en la edad de ella, y más aún dice que no es solamente que no lo creo, sino que ya no sé si lo quiero ya, ¿no? No sé si ya es el momento. Y saben que el Señor me hablaba, hermanos, en estos días, de que hay personas que ya se han resignado en la vida, en muchas situaciones. Y esa sensación de resignación es terrible para nosotros, porque es cuando ya te quedas pasivo, es cuando ya no dejas de luchar por lo que Dios te ha hablado. Amén. Dejas de hacer y te resignas de una manera pasiva. Es como, es la conformidad, pero es el lado negativo de la conformidad, porque hay un lado positivo cuando alguien está conforme por algo y está agradecido por lo que tiene, sea poco, sea mucho, y te conformas con eso, pero en el sentido de ser agradecido por lo que Dios permite que nosotros tengamos o vivamos, sea mucho, sea poco, siempre estamos agradecidos. Pero hay un lado negativo de la conformidad, y es ese de decir, bueno, ya no lucho más, ya me conformo con cómo es nuestra vida, y ya nuestro matrimonio no va a cambiar, ¿no? Y uno se resigna, ¿sí o no, hermanos? Y cuando alguien viene y te dice, o Dios te habla y te dice, puede cambiar la situación, tu marido puede cambiar, tu esposa puede cambiar, la relación puede ser transformada, ¿no? Viene la risa de resignación, como diciendo, digan lo que digan, yo ya sé que esto no va a ocurrir, no va a suceder. Amén. Siento, hermanos, que hay situaciones en las que algunos de nosotros nos sentimos así, como resignados. Miren, si la fe de Abraham estaba enferma, o estaba con necesidad, ahí estaba con una patología, ¿no? En este aspecto, la fe de Sara, hermano, ya estaba en terapia intensiva, ¿no? Ya estaba en coma, ¿no? No le creía en este asunto específico. ¿Se dieron cuenta que hay áreas de nuestra vida en las que les creemos más a Dios que puede obrar que en otras? Porque quizás lo hemos intentado, porque hemos probado, porque hemos hecho todo lo posible y no ha sucedido o no pasa. Bueno, en esa área es donde Dios más se quiere glorificar en nuestra vida. Amén, hermanos. Te lo repito, en esa área es donde Dios más se quiere glorificar y donde Dios más puede obrar en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? En esa que nosotros no hemos podido, en esa que es nuestra debilidad, ahí se perfecciona el poder de Dios. Lo decía el apóstol Pablo de esta manera. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Así que el pensamiento de Sara ya no era solo la esterilidad, ni la vejez, ni los años, sino que ya no tenía ni siquiera ganas, ya no sentía placer. Sara no solamente dice soy estéril, soy anciana, sino que ya ni siquiera tenemos relaciones con mi esposo hace años. Ya no hay intimidad, así como puede ser que ocurra. Esto es para reírse, ¿sí o no? Pero como era Dios, había que respetar y se rió para sus adentros.
risa de resignación. Abraham se rió de Dios, ¿verdad? Una risa de incredulidad. Sara se ríe ahora de Dios con una risa de resignación. Ella se sentía una mujer acabada. Mira lo que sigue diciendo la palabra. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara y dijo: ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. El Señor insistiendo en la palabra. Y Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí. Sara le niega su risa a Dios, pero el Señor dijo: no es cierto, sí te reíste. ¿Sabe que Dios ve esa risa? Aunque nosotros querramos ocultarla, Dios conoce nuestro corazón. Amén, hermanos. Y aunque a veces haya muchos que digan: wow, mira lo que está hablando el pastor, mira lo que Dios está diciendo en esta reunión, que hay áreas de mi vida que no las he podido cambiar por años y me está diciendo que Dios puede transformarlo, y eso es para otro, eso no es para mí. Quiero decirte que Dios te está viendo. Amén. Pero aún así, hermanos queridos, lo que me impacta del Señor acá es que no castigó a Sara, no se enojó con Sara, simplemente le dijo: yo te conozco, yo te he visto, sí te reíste, no me quieras engañar a mí, no querramos engañar a Dios. Amén, hermanos. Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos sabían eso? Pero Dios le dice: sí te reíste. Pero Dios no cambió su palabra, ni cambió su promesa, ni lo que le estaba diciendo, sino que Dios iba a seguir adelante con su plan. Amén, amados. Curiosa esta historia. Este es el pensamiento que surge en momentos así, de mucha imposibilidad, y cuando han pasado mucho tiempo esperando una promesa de Dios. He intentado tanto y no he podido lograr lo que Dios me habló, o lo que yo quería, o lo que Dios me dijo, y lo hemos intentado de una y mil maneras. Ese es el pensamiento que se anida en nuestra mente. He intentado tanto que mi matrimonio cambie, no he podido, así que ya me resigno. He luchado tanto para que mis hijos cambien, no he podido, me resigno. He tratado por todos los medios de dejar este vicio, romper con este mal hábito, cambiar esta manera de pensar, etcétera, 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 que ya me resigno. Cuidado con el pensamiento de resignación. Amén. El Espíritu Santo me decía en estos días que aquí hay muchos hermanos que ya se han resignado en áreas de su vida, y yo quiero animarte en esta noche, hermano, a que le vuelvas a creer al Señor. Dios puede cambiar esa situación. ¿Cuántos me dicen amén? Dios puede transformar esa área de tu vida en la que quizás el enemigo siempre te tiene ahí agarrado y no te deja avanzar. Amén, hermanos. Eso puede ser cambiado. Hermanos que se han esforzado, pero han dejado de creer que Dios puede hacer un milagro. ¿Saben, hermanos, que en una época de mi vida resigné mi llamado? Miren que Dios me había hablado claramente en varias oportunidades, en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, pero hubo un tiempo de mi vida, porque por muchos años lo creí, pero no lo podía vivir, porque había situaciones que no podía superar, cuestiones que no le entregaba al Señor, que no cambiaba, ¿no? Y hubo un momento que me pareció tan imposible que resigné mi llamado y dije: Señor, esto no es para mí, esto no es para mí. Y cada vez que escuchaba o que alguien me decía: Dios tiene un propósito con vos, dentro mío, aunque por respeto a la persona, al profeta, al pastor que oraba, lo escuchaba, pero dentro de mí estaba cerrado mi corazón diciendo: esto no es para mí, esto no va a poder suceder, porque lo he intentado un montón de veces.
Hermanos queridos, a veces entramos en ese punto, pero Dios quiere romper esa mentalidad y ese pensamiento en nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Un día empecé a creerle otra vez al Señor. Y no solamente con una fe de palabras, sino de hechos. Y cuando empecé a obedecerle al Señor en cosas pequeñas en la vida, empecé a ver que la fe empezó otra vez a resurgir y otra vez a ser sanada en mi corazón. Y Dios empezó a orar, amén. Y eso que en un tiempo resigné y me quedé y me di por vencido, hoy lo veo hecho una realidad en mi vida, en mi familia, en mi casa, en la iglesia. Amén, hermanos. Dios puede hacerlo también con nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo crees conmigo? Mira, las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. ¿Puedes repetirlo conmigo? Las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad, no caducan. Sus promesas son para siempre. Cuando ya se había dado por vencida, Sara se rió en la cara de Dios. Pero Dios, en lugar de castigarla y de quitarle la promesa, Dios midió su incredulidad y le habló la verdad, pero en amor. No, sí te reíste, Sara, le dijo Dios. Pero creo que el Señor de alguna manera le dijo a Sara, aunque te reíste, aunque estás resignada, yo te amo lo mismo. Te voy a seguir amando. Y quiero cumplir ese anhelo que hay en lo más profundo de tu corazón. Amén. Porque Dios conocía el corazón de Sara. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso Dios obró como obró. Eres todavía mi hijo. Haré lo que prometí. Mis planes no son solo acerca de ti. Y esto es importante entenderlo, hermano. Los planes del Señor y las promesas de Dios no tienen que ver solamente con nosotros, sino que tienen que ver con su reino. Hay un propósito que nos excede a nosotros. Y Dios se ha propuesto cumplir sus promesas con nosotros, para bendición nuestra y para bendición de los que están a nuestro alrededor, y para un macro propósito que Dios tiene y del cual nosotros somos parte. Amén. Así que no se trata solamente de nosotros, sino del propósito, del plan de Dios y del reino de Dios que tiene que avanzar en nuestros días. ¿Cuántos me dicen amén? Y Dios va a cumplir sus promesas, porque Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Amén. Esta historia me demuestra a mí y nos demuestra a nosotros, hermanos, de que Dios hace como Él quiere, ¿sí o no? Incluso cuando hay gente que se ríe de Él y se ríe de su palabra. Incluso cuando hay gente que está resignada ya. Incluso cuando hay alguno que está luchando con la incredulidad como Abraham. Pero Dios tiene un propósito y Dios lo va a cumplir. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos lo creen conmigo? Dios tiene un propósito con esta casa y lo va a llevar a cabo y lo va a llevar adelante. Amén, hermanos. Y vamos a avanzar en el nombre de Jesús. Así es. Ahora quiero terminar con esto. Te quiero hablar de la risa de Dios, porque te dije que el que ríe último ríe mejor, ¿no es cierto? Abraham se rió porque vio la lógica, hizo las cuentas y no daban los números. Sara se rió también, porque además de que no le daban los números, ya no tenía ni ganas, ya no sentía placer, ya ni tenía intimidad. Hacía años con Abraham. Y se rió de Dios. Ahora le tocaba al Señor. Y Dios habló y Dios prometió que dentro de un año, cuando Él regresara, Sara iba a estar amamantando un niño. Podemos deducir, hermanos, que Abraham y Sara
para que se cumpliese esa promesa y fuese una realidad, que al año siguiente tuvieran un hijo, algo produjo esta palabra en ellos, ¿verdad? Esta palabra, aunque se rieron los dos, algo les provocó. Y cuando estos tres, el Señor y estos dos ángeles, se fueron de la casa, me imagino que hablaron del tema. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué pensás vos? Imaginemos un poquito la situación, ¿no? Seguro que volvieron a hablar del tema. Y seguro que conversaron y se dijeron uno al otro. Mirá, la verdad que me causó gracia este asunto de Dios, pero Dios está empecinado con esto, ¿sí o no? Y quizás Sara diciéndole, yo también, la verdad que quise ocultar mi risa, pero Dios me descubrió, me conoció. Pero la realidad es que no estamos teniendo relaciones, no estamos teniendo intimidad hace rato ya. ¿Qué hacemos? ¿Y qué crees vos que empezaron a hacer? ¿Ah? Empezaron a caminar en la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Qué creen ustedes? Mira, ¿qué creo yo? Y déjenme imaginarme un poquito, hermanos. Pero podemos deducir que Abraham y Sara, después de haber escuchado esta palabra de Dios, experimentaron varios milagros antes del nacimiento del pequeño. Y estos milagros desataron la risa del cielo, la risa de Dios, ¿sí o no? Porque Dios tiene buen humor. ¿Cuántos me dicen amén? Toca al que tenés al lado y decirle, Dios tiene buen humor. Y aunque a veces nosotros nos reímos de Dios, la gente se ríe de Dios, pero ¿vos qué crees? ¿Que Dios no se ríe de nosotros? ¿Saben de qué se estaba riendo Dios? Dios se estaba riendo de que dos seres humanos, una mujer y un hombre, viejos, creían que Él no podía darles un hijo. Y me imagino a Dios diciendo, míralo esto, si yo soy el creador del cielo y de la tierra, ¿no? Si yo hago así y les doy un hijo, ¿sí o no? Y estos estaban negados, uno resignado y el otro diciendo, tenía ahí los 100 años, ¿no? Ahí, como yo tengo los 50, ¿no? Que estoy ahí en el límite y cada vez estoy ahí. Cuando alguien me pregunta, yo tengo casi 50. Me parece que no, que son edades en las que uno son como más importantes, no lo sé, o tienen más algo distinto. Entonces el cielo se estaba riendo de estos dos. Y ocurrieron algunos milagros acá. Yo los ponía de esta manera, miren. El primer milagro es que Sara volvió a mirar a Abraham con cariño, ¿no? Epa, el viejo, si Dios lo ha dicho, ¿no? Empezó a ver ahí Abraham trabajando, no sé, saliendo de la casa y dijo, mira. Dios le cambió la mirada, ¿sí o no? Recuerden que Sara ya no sentía placer, ¿no es cierto? Lo dijo ella misma, ¿no? ¿Verdad? Una mujer como yo, que ya no pasa nada ya. De repente, empezó a ir cosquilleo de nuevo. En el estómago vio a Abraham, lo vio con otros ojos, lo vio distinto, diferente. Primer milagro, ¿verdad? Segundo milagro, Abraham también empezó a ver a Sara rejuvenecida. La empezó a ver de otra manera. Dice la palabra, hermanos, y esto está también en la historia, que Sara era muy bonita, que Sara era hermosa. De hecho, en una ocasión Abraham mintió, y esto fue otro de los errores del patriarca, y dijo que era su hermana, temiendo él de que si él decía que era su esposa, lo mataran a él, para quedarse los egipcios con ella, porque era muy hermosa, de muy bello parecer, ¿no? Pero por más hermosa que haya sido, hermanos, tenía 90 años, ¿sí o no? ¿Verdad? Y la hermosura, hermano, y la ley de la gravedad hacen su efecto, ¿no? ¿Sí o no? Cuando pasan los años. Pero de repente, un milagro de Dios. Y Abraham empieza a ver a Sara de otra manera, con otros ojos. Y la ve rejuvenecida, la ve distinta. Sara volvió a tener, este es otro milagro,
yo estoy aquí enumerando milagritos, digamos, que ocurrieron para que pudiera ocurrir el gran milagro del nacimiento del niño. Sara volvió a tener deseos sexuales. Abraham volvió a experimentar virilidad. ¿Sí o no? Con 100 años, hermanos, ¿verdad? Así que ánimo, varones, ánimo, ánimo. Los que están en, no sé, en los 60, 70, 80. Si Dios lo hizo con Abraham. ¿Sí o no? Amén. Creámosle a Dios. Pero Abraham empezó a experimentarlo también. Claro que sí. Volvió a experimentar virilidad. Sara estaba ovulando por primera vez en su vida, porque recordemos que Sara era estéril, ¿no? Y por 90 años. Pero ahora, en este año, Sara estaba ovulando por primera vez en su vida. Su sistema reproductivo estaba funcionando, el útero, trompa de falopio, etcétera, todo. Amén. Por primera vez en su vida. Milagro del Señor. ¿Sí o no, hermanos? ¿Habrá algo demasiado difícil para Dios? No lo hay. No existe. Por eso yo me imagino al cielo riéndose, ¿no? Y a Dios también. ¿Se rieron de mí? Pues, ¿saben una cosa? El que ríe último ríe mejor. Amén. Otro de los milagros es que el aparato reproductivo de Abraham también volvió a funcionar perfectamente, ¿sí o no? El de Sara por un lado, pero el de Abraham también por otro. Y el cielo riéndose, y el cielo, hermanos, en esta historia tan curiosa de la palabra de Dios, riéndose de estos dos que se habían reído primero de Dios y que no le habían creído al Señor. Amén. Entonces, creo yo que en ese año, Abraham y Sara, por la palabra de Dios, que algo originó en ellos y empezaron a suceder pequeños milagros. Quiero decirte, hermano querido, que van a empezar a suceder pequeños milagros en tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Que te van a llevar al cumplimiento de esta gran promesa de Dios, de eso que estás esperando del Señor por años. Pero empieza por pequeños milagros que Dios va haciendo en nosotros. Y esas pequeñas obras sobrenaturales del Señor nos tienen que llevar a ponernos manos a la obra, a activarnos en el nombre de Jesús y empezar a obedecerle a Dios en base a las palabras que Dios nos ha hablado. ¿Cuántos me dicen amén? En base a su palabra. Y el milagro sucederá y la promesa se cumplirá. Amén, hermanos. Así que creo yo que Abraham y Sara se pusieron manos a la obra. No había tiempo que perder, ¿verdad? Porque en un año el niño tenía que estar, ¿verdad? Así que empezaron a hacer su trabajo, la parte suya, lo posible, y Dios se iba a encargar de hacer lo imposible. Amén. Ahora, terminamos leyendo acá, hermano, capítulo 21, acompáñenme acá, capítulo 21. Quiero soltar una palabra ahora, hermano, no te distraigas, porque el Señor nos quiere hablar proféticamente también en esta noche. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están acá? Capítulo 21, versículo 1. Dice así la palabra: el Señor cumplió la palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Aclara la palabra acá, ¿verdad? Porque podría decir la Biblia solamente dio a luz un hijo. No, aclara, en su vejez. Porque es de lo que ellos se reían de Dios. Dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios había ordenado. Abraham tenía, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Había hecho bien los cálculos Abraham? Hizo bien los cálculos, voy a tener 100 años. ¿Cómo puede ser que tenga un hijo? Ahora, los números de Dios no son los mismos que los nuestros. ¿Cuántos me dicen amén?
tus cálculos, hermanos. Dios se ríe de nuestros cálculos a veces. No llegamos, Señor, no podemos, Señor. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Y el Señor se ríe desde el cielo. Pensamos, es imposible para nosotros. Y Dios se ríe porque no hay nada demasiado difícil para Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Nos va a romper el Señor. Estructuras. Amén. No pudimos por años, Señor. No se ha cumplido, Señor. Hermano querido, Dios va a cumplir las promesas que te ha hecho. Te lo digo con todo mi corazón y de parte del Espíritu Santo. Palabras que ha recibido de Dios y que hasta el día de hoy quizás no se han cumplido. En un año se van a cumplir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, mira, terminamos leyendo acá. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Y mira, versículo 6. Sara declaró, mira lo que dijo Sara, ¿no? Sara, la que se había reído de Dios, declaró, Dios me hizo reír. Ahora sí lo reconoce. ¿Te acordás que cuando Dios le preguntó, había dicho que no? Y Dios la descubre, ahora lo reconoce. Dice, ¿verdad? Dios me hizo reír con lo que dijo. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. Amén. ¿No nos ha causado gracia hoy esta historia? Amén, hermanos. Se está cumpliendo lo que Sara dijo acá. Todos los que lean y escuchen esta historia se van a reír conmigo, porque esto es ilógico, ¿sí o no? Dos viejos enamorados otra vez. Dos ancianos otra vez sintiéndose atraídos otra vez. Milagros de Dios, ¿sí o no, hermanos? Un hijo naciendo en la vejez, pero bien en la vejez, ¿no es cierto? Y Sara reconoce acá, todos los que se enteren de lo que ha sucedido se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Amén. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Porque lo repite otra vez la palabra. En su vejez. Amén. Ay, me imagino a Sara, hermanos, cuando dijo estas palabras. Me imagino a Sara riéndose. Es más, lo dice la palabra con signo de exclamación ahí, ¿verdad? Le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Ríanse conmigo todos los que se enteren y los que sepan. Yo me reí de Dios primero, pero el que ríe al último siempre ríe mejor. Amén. Y hermanos, Dios es el que sale victorioso en esta historia. Amén. El Señor es el que saldrá victorioso en tu historia. El Señor es el que se llevará la gloria en tu historia. Porque en este caso, hermanos queridos, en esta situación específica, yo veo aquí a un Abraham debilitado en su fe. Veo a una Sara resignada también en su confianza en Dios. Sin embargo, Dios obró lo mismo. ¿Sí o no? La promesa de Dios se cumplió. Y el milagro Dios lo llevó a cabo. Amén. Saben que hay un versículo, hermanos queridos. Hay un versículo que golpea mi corazón en estos días. Y quiero leértelo, quiero que lo leamos juntos. Romanos capítulo 9, versículo 15 al 16. Acompáñenme ahí. Aunque el apóstol Pablo toma estos versículos de Éxodo porque es una palabra que Dios le da a Moisés. Pero dice así la palabra: pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Amén. Esto nos dice el Señor a nosotros hoy. Yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. El versículo 16 dice: por lo tanto es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo.
Amén. Lo leemos de nuevo, versículo 15. Y lo leemos nuevamente. Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Amén. No depende de vos, hermano querido. Amén. Diga conmigo: no depende de mí. No eres el centro del asunto. Dios es el dueño de la historia. ¿Cuántos me dicen amén? Y si Dios quiere tener misericordia de vos, la tendrá. Y Dios cumplirá sus promesas. ¿Cuántos me dicen amén? Claro, hay una palabra que viene de parte de Dios y activa nuestra fe. Y en algún momento, aunque Sara y Abraham estaban resignados e incrédulos, tuvieron que empezar a creer y a moverse en esa palabra. Y Dios obró el milagro. Amén. Dios quiere hacerlo también en tu vida, en tu casa y en mi vida. Ahora, el verso 16 dice: por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Amén. No es en tu fuerza, querido hermano, querida hermana. Diga conmigo: no es en mis fuerzas. Que el Señor nos revele su palabra, porque no es a nuestra manera, no es en nuestras fuerzas. De hecho, Sara se equivocó mucho, porque incluso quiso hacerlo a su manera y dejó que Abraham se acostara con la sierva, y conocemos la historia. Nació un hijo ahí, Ismael, y es Sara queriendo en sus fuerzas. Por eso estaba tan frustrada esta mujer, porque todo le salía mal. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de ella. Amén. Y le dio el hijo que tanto anhelaba. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Amén. ¿Saben cómo se llama esto? Esto se llama gracia. Esto se llama gracia de Dios. Es favor inmerecido. Es un regalo inmerecido. Esa es la gracia de Dios. Amén. Y en esta historia yo veo la gracia de Dios, y podríamos decirlo de esta manera: la gracia que produce gracia, o que da gracia, ¿no? La gracia que es graciosa, que nos hace reír. Esa es la gracia del Señor. Aunque no la merezcamos, Dios quiere derramarla sobre nosotros y nos quiere bendecir. Amén. Quiero que te pongas de pie y quiero que oremos un momento. ¿Cuál es el significado del nombre Isaac? ¿Cuál es el significado del nombre Isaac? ¿Sabe lo que significa? El que ríe. ¿Ah? El que ríe. Esta es una historia de risa. Abraham se rió, Sara se rió, pero Dios también se rió. Amén. Y el que ríe último siempre ríe mejor. ¿Cuántos me dicen amén? Cierra tus ojos ahí un momento, porque yo sé que hay muchos acá que nos hemos reído del Señor y de su palabra. Y quizá en ocasiones hasta te has burlado de la palabra de Dios. Pero Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha terminado con vos. El Señor no ha terminado con tu casa. Y el Señor tiene mucho propósito todavía. Hay promesas del Señor que tienen que cumplirse todavía. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Cierra tus ojos un momento. Quiero que escuches esta palabra que el Señor me daba para la iglesia. Iglesia amada, Dios cambiará tu lamento en gozo, tu llanto en risa. ¿Cuántas veces habrá llorado Sara amargamente por esta situación hasta que se resignó? Y después esa risa vino producto
de tantas lágrimas, de tanto llanto, de tanta amargura, la llevó a la resignación. Quiero decirles, hermano, de parte de Dios, que el Señor va a cambiar tu llanto en risa, tus frustraciones en satisfacciones. Él ha visto tus lágrimas de dolor, Él ha valorado las veces que lo intentaste, porque Sara y Abraham lo intentaron muchas veces. Seguramente intentó quedar embarazada muchas veces. Quizás muchas veces se ilusionó, ahora Dios lo hará, este será el día, el año del milagro. Y esas frustraciones la llevaron a la resignación. Dios nos dice hoy, he valorado las veces que lo intentaste. Querido hermano, querido varón, querida mujer acá, el Señor te dice en esta noche, yo he visto las veces que has intentado dejar ese vicio. He visto las veces que has intentado dejar ese mal hábito y lo has intentado y te has esforzado en el nombre de Jesús. Todo eso que te ha producido dolor y que te produce culpa y pesambre, el Señor lo va a transformar en gozo, porque vas a ver la victoria del Señor en tu vida. Vas a ver la victoria del Señor en tu vida. Él va a salir victorioso en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Él va a cambiar nuestro lamento en gozo. Él te ayuda hoy a superar tu incredulidad, a dejar la resignación a un lado, a volver a creerle al Señor. Vuelve el vigor, vuelve el deseo, vuelve la ilusión, vuelve la fe en el nombre de Jesús. Lo que nunca experimentaste, hermano querido, hermana querida, lo que nunca experimentaste, lo vas a vivir en este tiempo. Lo que no se dio, se dará en este año, en el nombre de Jesús. Milagros que no sucedieron hasta hoy van a ocurrir en este año por su gracia, por su amor y por su misericordia. En el nombre de Jesús. Si lo crees, levanta tu mano al cielo un momento, déjame que ore por vos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Este es un año diferente. Este es un año distinto. La palabra del Señor fue: el año que viene volveré a esta casa y habrá un niño en esta casa. En el nombre de Jesús. La palabra del Señor en esta noche es: en este año van a ocurrir cosas que no ocurrieron nunca. Lo vas a ver en tu vida, anhelos del corazón que van a ser cumplidos por Dios, por su gracia, por su misericordia. No es por tu mérito, querido hermano, pero Dios ha visto tus intentos. Dios ha visto esa fe que quizás en algunos momentos fue bloqueada, quizás en algunos momentos por la misma frustración empezó a secarse. Y Dios lo sabe, y Dios lo ve, y Dios lo conoce, y Dios ha visto el corazón, y Dios conoce tus anhelos, y Dios tiene un propósito que no cambia, que no cambia, que no cambia. En el nombre de Jesús, la gracia del Señor te inunda, la gracia del Señor te invade en este tiempo. Este es un año de la gracia del Señor. Y vas a experimentar favores de Dios. Y te vas a dar cuenta que no te lo mereces. Pero aún así, Dios ha decidido, ha querido, porque te ama con un amor tan grande, con un amor tan fuerte, tan intenso, tan profundo. El Señor te ama, que ha decidido cumplir sus promesas. En el nombre de Jesús, su gracia sobre nosotros, su favor sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y déjame decirte, familia querida, iglesia amada, te vas a reír, pero ahora como Sara se rió, ya con el niño, ya amamantando al niño, Sara reconoció: yo me reí de Dios, ahora me río de gozo. Y quiero que todos se rían conmigo cuando escuchen esta historia, porque Dios puede hacernos reír de gozo, de alegría, de satisfacción.
En el nombre de Jesús, todas esas lágrimas serán transformadas en el nombre de Jesús. Esos lamentos, esa amargura, esa tristeza, en el nombre de Jesús, el Señor obrará milagros. Y por esta palabra, en esta noche, volvés a creerle al Señor. Algo se enciende en tu corazón, algo se enciende en tu vida, algo se transforma en vos para volver a activarte en pequeñas cosas. Y vas a empezar a ver que es distinto, porque es un tiempo diferente, porque es una temporada diferente, porque Dios ha visitado esta casa, porque el Señor ha visitado tu vida. Y el Señor ha hablado en esta noche. Y quizás alguno, mientras yo estoy diciendo la palabra, lo que surge en el interior es una risa espontánea pero nerviosa, como diciendo: ay Señor, otra vez el pastor diciendo que tú obrarás milagros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús los milagros van a ocurrir y los vas a experimentar y los vas a ver y vas a glorificar al Señor, y nos vamos a gozar juntos de la obra que el Señor hará en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Familias serán transformadas, veo matrimonios que serán restaurados en el nombre de Jesús, veo hijos que volverán a tener el corazón ligado con los papás, con los padres. Veo economías saneadas, veo enfermedades sanadas, veo liberaciones de Dios en el nombre de Jesús. Veo salvación, veo la casa llena de hijos en el nombre del Señor Jesucristo. Le hablo proféticamente, iglesia amada. En este año veremos milagros del Señor que nunca antes hemos visto. Esas promesas que hasta el día de hoy no has visto, las vamos a ver en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Y el año que viene, para esta fecha, serán una realidad y las tendremos en brazo en el nombre de Jesús. Y nos reiremos juntos y nos gozaremos juntos al recordar la historia de cómo Dios lo ha hecho y de cómo Dios ha obrado y de cómo Dios ha tenido gracia sobre nosotros. Una gracia que da gracia, que nos hace reír, que nos hace gozarnos. En el nombre de Jesús, levanta tu mano al cielo un momento y le adoramos al Señor, le exaltamos a Él por unos minutos. Deja que el Espíritu Santo te hable al corazón, porque hay cosas que van a ser resucitadas, porque hay propósitos que son renovados, porque hay palabras que el Señor vuelve a traer otra vez, como el primer día, como en los primeros tiempos. Te vas a volver a enamorar del Señor, te vas a volver a enamorar de su propósito, vas a volver al primer amor. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, honramos a Jesús, bendecimos su nombre. Él está con nosotros, Él sigue obrando. Precioso Dios, aleluya, honramos su presencia.